El pasado fin de semana no fue un buen fin de semana para personas con problemas cardíacos. Finalmente, las amenazas que Trump había venido profiriendo a México, a Canadá y a China se materializaron por lo menos en el anuncio, en el decreto, en la orden ejecutiva, como se llama en Estados Unidos, que se implementarían aranceles a partir del día 4 de febrero por un 25%, aunque nunca se especificó para qué bienes y para todos, para algunos. El gobierno mexicano reaccionó de maneras distintas. Primero, ya había venido trabajando claramente en relación al gobierno americano para tratar de evitar los peores descalabros que quería imponernos el nuevo gobierno americano, y con ello demostró que, a diferencia de otros gobiernos, sobre todo el canadiense, Trump estaba dispuesto a escuchar, a negociar, a platicar con el gobierno mexicano. Eso amerita una felicitación al gobierno porque la ha sacado hasta ahora. Parecía, sin embargo, que los aranceles entrarían en operación a partir del día 4, y sin embargo una conversación entre la presidenta y el presidente Trump logró evitar que se implementaran. Quedó en que en el próximo mes, en los siguientes 30 días, se negociaría entre los dos países y se llegaría a algún tipo de acuerdo. Hasta ahí vamos muy bien. Todavía queda por ver qué va a pasar en estos 30 días. Confiadamente seguirá la tónica de ir resolviendo problemas. Por otra parte, el secretario de Hacienda anunció que no era tan preocupante aunque se impusieran los aranceles, porque de todas maneras con una devaluación que vendría, el efecto neto sería mucho más bajo. Es decir, no le preocupa que se empobrezcan los mexicanos en el camino. A mí la preocupación mayor no es por estos 30 días. Yo creo que se llegará a algún tipo de arreglo. El gobierno claramente ha estado trabajando y ha estado tratando de crear condiciones para evitar que haya un daño severo a la economía, y por lo tanto debemos esperar que esto vaya caminando. Mi preocupación es a más largo plazo en dos sentidos. Primero que nada, con estas amenazas que son un día sí y otro no, ¿quién va a estar dispuesto a invertir en la economía mexicana? ¿Quién va a estar dispuesto a tomar riesgos de largo plazo como ahorrador, como inversionista, como empresario, ya sea de nacional o del exterior? Ahí hay un riesgo muy grande, porque finalmente todo el punto del tratado, todo el punto de la renegociación con Estados Unidos de los últimos 30 años era que no hubiera incertidumbre, y lo que ha hecho Trump es incorporar nueva incertidumbre. Esto quiere decir que es probable, que es concebible que tengamos negociaciones constantes cada rato con el gobierno del presidente Trump, que en cada rato se le ocurre una cosa nueva y empezamos a tener que responder a ello. Y además viene el próximo año la renegociación. Se supone que dice una revisión, pero podría ser una renegociación del tratado mismo, cosa que claramente va a empezar mucho antes. En consecuencia, tenemos un proceso complejo hacia adelante. Lo que tenemos que pensar es cómo vamos a evitar que estos altibajos afecten al país. La razón por la que el tratado es tan importante es porque no hay nada en México que garantice como fuente de certidumbre para los ahorradores, para los inversionistas, para lo que los economistas llaman los agentes económicos. Ese es el tema que tenemos que trabajar. Estados Unidos nos prestó por 30 y tantos años las instituciones americanas para que pudiera haber esa inversión y ese ahorro. En ausencia de esa garantía que ofrecía el gobierno americano, tenemos que crearla en México, y eso implica hacer cosas que son casi exactamente lo opuesto de lo que ha venido haciendo el gobierno actual y el gobierno anterior. Es decir, cómo vamos a fortalecer el Estado de Derecho, cómo vamos a hacer más creíbles, más confiables los tribunales para cuando haya conflictos entre unos particulares y otros, cómo vamos a resolver conflictos cuando el gobierno actúa de manera caprichuda, cuando tome acciones que son contrarias a los intereses de los particulares. El punto es cómo va a haber confiabilidad en que las cosas van a ser predecibles, en que las cosas van a ser relativamente certeras para quien está dispuesto a arriesgar su patrimonio, su dinero, su tiempo en invertir para crear riqueza en México, que esto a fin de cuentas es lo que necesitamos. Nuestro reto más grande es hacer lo que el tratado hacía por muchos años, pero hacerlo dentro de México para asegurar que nunca más volvamos a tener este tipo de desafíos, este tipo de intríngulis, este tipo de crisis potenciales como la que ocurrió el fin de semana pasado.